La garrapata de patas negras, también conocida como la garrapata de los ciervos, es una de las especies más comunes en Pensilvania y en el norte de los Estados Unidos. Aunque recibe el nombre de garrapata de los ciervos, esta especie se alimenta de una gran variedad de huéspedes, además de los venados. Las poblaciones de garrapatas de patas negras, Ixodes scapularis, están establecidas en todo el este de Norteamérica. Actualmente, estas poblaciones siguen expandiéndose hacia el oeste y estableciéndose en nuevos territorios. Aunque las poblaciones de garrapatas de patas negras son más reducidas y menos comunes en el sur, su presencia es considerable y estable. La garrapata de patas negras no está presente en la costa oeste, pero se puede encontrar una especie similar, la garrapata occidental de patas negras, Ixodes pacificus. Las hembras de las garrapatas de patas negras ponen sus huevos en primavera. Estos huevos eclosionan y las larvas con solo 6 patas se alimentan de aves y pequeños mamíferos, como ratones y ardillas. Las garrapatas son vectores de muchas enfermedades. Las bacterias y los virus que causan enfermedades no se transmiten de madre a hijo. Las larvas de garrapatas de patas negras, por lo general, solo se alimentan de un huésped y rara vez pican a los humanos. Las larvas que logran alimentarse de sus primeros huéspedes pasan el invierno en estado de latencia y se convertirán en ninfas en la primavera. Las ninfas se alimentan de mamíferos pequeños, como los ratones, y de mamíferos medianos y de gran tamaño, incluyendo humanos. Si una larva se alimenta de un huésped infectado con un patógeno causante de enfermedades, al desarrollarse en una ninfa, tendrá la habilidad de transmitir dicho patógeno a los animales o al humano si se alimenta de ellos. En los análisis de patógenos, hay un porcentaje más alto de garrapatas adultas portadoras de patógenos que causan enfermedades comparado con el de las ninfas. Sin embargo, el riesgo de transmisión de patógenos es mayor en las ninfas debido a que por su tamaño tan pequeño son más difíciles de detectar que las adultas. Las ninfas de las garrapatas de patas negras que se alimentaron de sangre mudarán de piel y se convertirán en adultas en el otoño. Las garrapatas adultas se alimentan de mamíferos medianos y grandes, especialmente de venados, pero también, en ocasiones, se alimentan de sangre humana. Si la garrapata adquirió patógenos que transmiten enfermedades en su estado de larva o ninfa, podrá entonces transmitirlos a sus huéspedes cuando se alimente de ellos. Las garrapatas adultas de patas negras pasan el invierno en estado latente y se activan cuando la temperatura supere el punto de congelación. En los días soleados del invierno, aunque la temperatura del aire esté por debajo del punto de congelación, la temperatura de la hojarasca calentada por el sol puede ser suficiente para que las garrapatas se activen. Las garrapatas de patas negras suelen estar menos activas cuando hay una capa uniforme de nieve. Sin embargo, a veces se les puede encontrar encima de la nieve si ésta cayó inmediatamente después de un día cálido o si la capa de nieve es irregular. Las garrapatas de patas negras se pueden identificar y diferenciar de otras garrapatas por su coloración. La boca, las patas y el escudo dorsal son de color marrón oscuro o casi negro. A simple vista, los machos aparentan ser completamente oscuros, porque el escudo cubre la mayor parte de su abdomen. En las hembras, la cutícula abdominal está compuesta por un tejido más suave y suele ser rojizo. En resumen, las garrapatas de patas negras o garrapatas del ciervo pueden estar activas desde la primavera hasta el invierno. Aunque frecuentemente se alimentan de venados, las ninfas y las adultas también pueden alimentarse de humanos. Estas garrapatas pueden transportar patógenos como bacterias y virus, y comúnmente portan la bacteria que causa la enfermedad de Lyme. Se identifican por su coloración: boca, patas y escudo de color marrón oscuro o casi negro.